Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del laboratorio PRL 360. Al final, como os dije, el capítulo que trataba la teoría de los anillos de Warden, pues he podido hacer otro más práctico, ¿de acuerdo? O intentar centrarlo más en aplicarlo en la práctica. Si puedo, también os dejaré algún enlace de mi blog, ¿de acuerdo? Para que podáis descargaros, porque a lo mejor creo algún material adicional para, para estos capítulos y sobre todo para lo que tengáis en mente o lo tengáis en la oficina, para que veáis estos conceptos de los años de Warden y sobre todo también intentaré poner algunas preguntas, ¿vale? También para hacernos reflexionar y creo que puede servir. Además, también os quiero decir que últimamente me he creado una página en Buy Me a Coffee por si queréis apoyar este proyecto, porque al final sí que es verdad que llevar un podcast así, pues necesitas apoyos por el material que necesitas, poder llegar a más gente y por eso he creado el de Buy Me a Coffee. Me podéis encontrar en el laboratorio PRL 360 por si os interesa apoyar este proyecto como tal, el del laboratorio PRL 360. Tanto en las diferentes vertientes, tanto filosofía como en la seguridad con ritmo o ahora que estamos también haciendo la neuroquímica relacionada con el liderazgo en prevención de riesgos laborales. Dicho esto, el capítulo de hoy se va a llamar ¿Cómo aplicar la teoría de Warden en tu empresa de la periferia al núcleo? O el subtítulo o otro título, deja de reaccionar, este es más impactante, cómo diseñar tu diseño de prevención paso a paso. La idea central no se trata de hacer más prevención, se trata de actuar en el lugar correcto del sistema. En el episodio anterior vimos por qué la prevención falla, porque muchas veces actuamos en la periferia. Hoy vamos a hacer algo diferente. ¿Cómo aplicar esto en tu empresa? No es teoría, es una forma distinta de tomar decisiones. Un pequeño recordatorio sobre los anillos de Warden que hablamos en el anterior capítulo era liderazgo, sistema, infraestructura, persona, operación. Estos eran los 5 anillos. Si no cambias el núcleo, no cambias el resultado. Si aterrizáis en este capítulo, es importante que escuchéis el otro anterior para más o menos saber de qué va. Ya vimos que el liderazgo, en que estaba centrado, en la parte central de los anillos de Warden. El sistema era todo lo que lleva procedimientos y tal. Infraestructura era maquinarias, naves. Las personas, al final, pues actuamos haciendo formación, concienciación y la operación, que es el del día a día. Ahora vamos a identificar, en el primer paso vamos a identificar dónde estamos actuando, en qué anillo está tu prevención actual. Un checklist práctico que podemos tener, solo formación, actuamos en personas. Solo controlamos operación y cambiamos el sistema, ¿así? Eso es una pregunta que os dejo a vosotros y a vosotras. Un ejercicio que podríamos hacer es un mapa rápido de las acciones preventivas que hemos implantado o que queremos implantar. Porque lo que no identificas no lo puedes cambiar. Por eso es importante ese mapa con los anillos de Warden. Por eso voy a intentar haceros una imagen para que lo tengáis y os sea mucho más fácil de relacionarlo, ¿vale? Cada medida que vais creando, pues la podéis identificar en qué anillo y sobre todo también podréis ver si el anillo es más del núcleo o es más exterior. Como ya dijimos en el anterior, normalmente actuamos más exterior y para ir bien tendríamos que actuar en los anillos más interiores. El paso 2 es detectar la desconexión. Aquí vamos a buscar incoherencias.
esta parte puede ser comprometida, pero muy, muy importante. El discurso que damos versus realidad. Eso pasa un montón de veces. Nos encontramos en que tenemos un discurso, pero cuando vamos a la planta o vemos a los trabajadores trabajar, la realidad no se asemeja en nada. Y aquí tenemos una de las grandes incoherencias. Tenemos escrita una norma versus la práctica. Lo mismo. Podemos hacer las mejores normas, los mejores protocolos, pero después vamos a la práctica y nadie lo hace como lo hemos redactado. Otra gran incoherencia. Y más si nos saltamos la norma o el procedimiento y la gente actúa a su manera, dejamos un espacio para que la gente interprete o haga lo que le salga de dentro, y eso es muy, muy peligroso, como hemos hablado ya en capítulos anteriores. Hacemos un diseño versus ejecución. Por mucho que diseñamos las tareas lo mejor posible, lo más seguras posible, pero bajamos y vemos ejecutarlas y que no tiene nada que ver, es otra incoherencia. Cuando tenemos discursos muy buenos, normas muy buenas, diseños también muy buenos, pero bajamos a la realidad, a la práctica y a la ejecución y vemos que no cuadran nada, tenemos la incoherencia más grande que pueda haber en prevención, o una de las más grandes que pueda haber en seguridad y salud o en prevención. Porque estamos teniendo una imagen que no es real. O estamos creando una realidad, o queremos crear una realidad que al final lo que realmente se está ejecutando no tiene nada que ver con esa idea que tenemos. Y eso es muy, muy peligroso. Ya he puesto varios ejemplos, pero voy a poner uno más. Tenemos el procedimiento perfecto, pero a lo mejor es inaplicable al trabajo, porque lo hemos hecho desde nuestro sitio de la oficina, no hemos preguntado a quién realiza esa operación y no se puede hacer, no es aplicable. ¿Qué pasa? Que dejamos a la gente que actúe a su manera y estamos generando un gran riesgo. Por eso este punto, ese paso 2 de detectar la desconexión, es muy importante. A veces doloroso, o para no decir siempre es doloroso, pero a veces hace falta que la realidad nos dé, o nos demos contra una puerta, en sentido figurado de la realidad, para detectar esa desconexión y volver a conectarnos a lo que realmente está pasando. No a la realidad que nosotros queríamos crear o estamos imaginando, sino a la realidad operativa, a la realidad que se utiliza en cada momento. Donde hay distancia entre el diseño y la realidad, hay riesgo, y un riesgo muy grande. Y por experiencia, las personas que me estáis escuchando, muchas veces pasan cosas muy graves. Y sobre todo también os animo a que reflexionéis sobre esto, o casos que habéis tenido o estáis teniendo ahora mismo donde el diseño y la realidad es muy, muy diferente. En el paso 3, actuar en el núcleo. Para nosotros en los años de Warden en prevención, el núcleo es el liderazgo. Y aquí está uno de los cambios reales. Como no he parado de decirlo en el anterior capítulo, a lo mejor lo más difícil, pero aquí también está el cambio real. Las acciones: revisar las prioridades reales, analizar las decisiones que generan presión, y cuestionar plazos y recursos. Eso es muy importante. Porque, como hemos dicho, si las prioridades están muy desconectadas de lo que realmente está pasando,
o las decisiones que vamos a tomar generan una presión, que eso va a forzar esa maquinaria o a forzar esa cultura o a forzar ese trabajo, tenemos un problema porque van a llegar esos incidentes. Y sobre todo, cuestionar plazos y recursos. Es muy importante esta parte, porque a veces nos metemos plazos que son imposibles o queremos asignar unos recursos que también son imposibles. Por eso es súper importante tener muy claro estas 3 acciones y actuar sobre ellas 3. Y sobre todo que el técnico y técnica de prevención de riesgos laborales pueda decir la suya y pueda aportar su visión y pueda aportar su estrategia o pueda sumar su subestrategia de seguridad y salud a la estrategia total de la empresa. Porque así vamos a poder fomentar y vamos a poder ayudar que no pase nada. Y si no pasa nada, vamos a producir más y vamos a llegar todos seguros. Quería girarlo al revés. Vamos a llegar todos seguros a casa y después producir más. Pero lo he puesto al revés porque mucha gente le cuesta aún pensar lo de llegar a casa. Tiene más entre ceja y ceja producción y después llegar a casa. Por eso he puesto primero. Pero para mí, y hay una frase de una empresa que me ha quedado muy marcada que dice que la empresa quiere que todos los trabajadores que vayan a trabajar se vayan para su casa. Eso es muy importante. Y creo que esta frase se puede aplicar directamente aquí en el núcleo, sobre todo cuestionando estas 3 acciones. Y ahora podemos dar unas preguntas clave que son: ¿qué estamos priorizando de verdad y qué estamos tolerando? Esto es muy importante. Porque al final, si priorizamos producción, vamos a tener plazos cortos y vamos a dañar a máquinas y personas. ¿Y qué estamos tolerando? A lo mejor, como hemos dicho desde el liderazgo o desde la estrategia, estamos ya diseñando ese accidente. Por eso es muy importante tomar ese liderazgo y esa estrategia para que todo el mundo, cuando vaya a trabajar, pueda volver a su casa tal como ha ido. Lo mejor sería irse más feliz, pero esto ya es una utopía y muy difícil, pero al menos que todo el mundo que vaya a trabajar pueda llegar a su casa. Por eso es tan importante este núcleo y este liderazgo. Y una frase para resumir este paso 3 sería: la cultura no se cambia formando, se cambia decidiendo. Por eso, importante esas 3 acciones que las voy a repetir. Revisar prioridades reales, analizar decisiones que generen presión y cuestionar plazos y recursos. En el paso 4 vamos a entrar en el segundo anillo, que es rediseñar el sistema. Aquí vamos a hacer tangible el cambio. Simplificar procedimientos y adaptarlos a todas las personas y que sean entendibles y no mecánicos, sino que sean aplicables y reales. Adaptar tiempos es muy importante. Por eso tiene que venir ya del liderazgo, del anterior círculo. Adaptar los tiempos para no generar esa tensión y que no terminemos al final rompiendo. Y diseñar tareas realistas, que sería al final aplicar esos protocolos o diseñar esos protocolos o esos trabajos que se puedan hacer. No buscar esa utopía, porque al final, como hemos dicho y como digo siempre, si buscamos la utopía, la gente va a interpretar, porque nosotros podemos diseñar una tarea que no tiene nada que ver con la realidad y al final
¿qué va a pasar? Que la gente lo va a interpretar a su manera, vamos a generar riesgo y nos puede llegar ese incidente o accidente. Un sistema mal diseñado obliga a improvisar. Y aquí es la madre del cordero. Cuando improvisamos, la gente recopilamos de nuestras vivencias y hacemos las cosas. Muchas veces improvisar significa tirar, como he dicho, de lo que hemos vivido y no siempre hemos trabajado con rigor y con seguridad, relacionado ese rigor con la seguridad, y es cuando la gente pues se pone en situaciones de peligro y viene el accidente o el incidente. Por eso es muy, muy importante que la gente no le demos nada de improvisación. Es difícil al principio, pero si podemos llegar a conseguir ese diseño de las tareas realista, esa simplificación a veces de procedimientos, adaptarlos a la realidad y entendibles, no hace falta que el procedimiento tenga 600 páginas, a lo mejor lo podemos comprimir o hacer procedimientos mucho más cortos y sobre todo adaptar los tiempos. Es muy importante, porque si no adaptamos el tiempo, la gente va a improvisar y al final nos va a venir el problema. En el paso 5 es alinear la infraestructura. Aquí, en este paso sí que es verdad, en los dos anteriores nos cuesta más trabajar en ellos, pero en el 5 sí que es un tema de los que los técnicos y técnicas ya trabajamos más, que sería revisiones técnicas de equipos adecuados, mantenimiento y herramientas reales, pero sin perder el foco de que actuar aquí no sustituye el núcleo, el liderazgo y el sistema. Que actuemos aquí nos va a reforzar los otros dos puntos también, pero sí que es verdad que no nos va a sustituir. Y eso es muy importante. Es para tenerlo muy claro y grabado. Por eso es un más a más, no sustituye. Y no me voy a cansar de repetirlo. Actuar en infraestructura, como he dicho, en personas o en operación real, no sustituye lo de rediseñar el sistema y actuar en el núcleo. Y si os pongo un ejemplo, podemos tener equipos adecuados, mantenimiento adecuado y herramientas reales, pero tenemos un tiempo que no es real y va a venir ese accidente o ese incidente. Por eso, lo vuelvo a repetir, actuar en infraestructura no sustituye el otro. A lo mejor es más fácil actuar aquí que los otros dos tal como lo he presentado. ¿De acuerdo? Pero por favor, como más nos alejemos, muchas veces menos impacto va a tener lo que hagamos. Y sí, y choca muchas veces con lo que pues, nos han enseñado en prevención de riesgos laborales. En el paso 6 vamos a actuar en las personas. Aquí vamos a corregir un poco el enfoque clásico. Sí a formación útil, a participación, a comprensión real del riesgo, pero lo que no a la formación como solución única. Porque si vamos a dar una formación útil, una participación y comprensión del riesgo, pero no tenemos los plazos adecuados, no tenemos un buen diseño de la estrategia y no analizamos las decisiones que generan presión, por mucho que formemos, no va a servir de nada porque vamos a tener esa losa encima de los tempos. Por eso es importante actuar en las personas, pero también actuar en la otra parte.
Formar sin cambiar el sistema es repetir el problema. Sé que es difícil y muchas veces no es algo que sea muy fácil, pero tenemos que actuarlo en todo. Y lo dejo como más de filosofía para que reaccionéis. Y si puedo, más adelante, pues voy a tratar el tema o hasta el punto de escribir sobre esto. Pero prefiero también ir tratándolo poco a poco y sobre todo generar ese cambio granito a granito. En el paso 7 vamos al anillo más exterior, que es observar la operación real. Aquí al final es donde ocurre de verdad, que es cómo se trabaja de verdad, qué atajos existen y dónde se adapta. Como hemos dicho, tenemos que adaptar los procedimientos al final a la realidad que tenemos, a la maquinaria que tenemos, siempre que no sea una maquinaria que no cumpla, que después la tenemos que cambiar, pero sí que es verdad a las instalaciones que tenemos, pero muchas veces no vamos a poder cambiar esa maquinaria o la vamos a tener que adaptar a las normas de prevención. Por eso que es importante ver cómo se trabaja de verdad. Sobre todo ver qué atajos cogen el personal para poner esas barreras para que no se lo salten. Porque a lo mejor un atajo puede ser, hay una presión de sacar X productos en una línea y se tiene que desactivar un sistema para poder llegar a ese punto. O una barrera de seguridad porque tienes que meter la mano, me lo estoy inventando, para meter la mano para poder dar más prisa o subir esa marcha que la máquina la va forzada porque no va engranada con las operaciones del personal. Por eso es muy importante ver que esos atajos o no cumplo el procedimiento porque es muy lento y no llego a las unidades que me han pedido. Por eso es muy importante saber identificar estos atajos o también ver esas adaptaciones que hace el personal. Aquí es muy importante 2 puntos. Salir al terreno quiere decir estar al lado de las personas que trabajan y ver cómo trabajan y el otro punto es escucharlo, porque como he dicho un montón de veces, al final muchas de las soluciones nos las van a aportar el personal que está trabajando, porque al final ellos lo hacen 8 horas cada día. Y qué mejor que ellos para que nos den su versión. Y después nosotros ya la vamos a integrar con la seguridad. Pero muchas veces ellos nos van a decir, es mucho más seguro así. Y con lo que sabemos nosotros vamos a decir, pues tienen razón. Por eso es importante los 2 puntos clave. Salir al terreno y escuchar a las personas que trabajan. Y para terminar este apartado, el trabajo real siempre gana al trabajo teórico. En el paso 8, medir de forma diferente. Vamos a ver qué métricas podemos utilizar. No medir solo por accidentes, sino empezar a medir por decisiones, condiciones y coherencia. Es muy diferente la métrica. Bueno, normalmente medimos por accidentes, pero vamos a medir también por qué decisiones y cómo y qué llevan estas decisiones, qué condiciones se generan a partir de esas decisiones y qué coherencia tienen. Porque si medimos estas 3 situaciones que hemos dicho, estamos midiendo también el núcleo, no la parte más exterior, que los accidentes al final vienen a ver la operación real. Pero vamos a ver
esta parte. Y al final, lo que mides dirige el sistema. Para ir terminando ya y hacer una integración final, no es solo un paso, es una forma de pensar todo esto que he hablado. No es aplicar Warden una vez, es mirar la empresa de otra manera. Sí que es verdad que podemos mirarla de frente hasta ahora, y si aplicamos esto de los anillos, a lo mejor la miramos de otras perspectivas, otros ángulos, de arriba, de abajo o medio arriba. Por eso es importante mirar las cosas de forma diferente. Porque al final, si venimos haciendo lo de siempre, pues no lo logramos cambiar. Y para cerrar, la prevención no falla por falta de esfuerzo. Falla por falta de enfoque. Cuando empiezas a actuar en el núcleo, el sistema cambia y los resultados también. Voy a intentar, como os he dicho durante el capítulo, generar esa imagen para que la tengáis y la podéis descargar desde mi blog, ¿de acuerdo? Y espero que os haya gustado esta forma de verlo diferente, una forma novedosa hasta para mí, os lo reconozco. Es una versión más filosófica y más crítica y pongo en duda lo que se va haciendo hasta el momento. Voy a intentar desarrollarla y madurarla más. Sí que es verdad que ahora es el primer contacto y poco a poco poder trabajar en ello para lograr algo mucho más grande. Espero que os haya gustado este capítulo. Es más práctico, es diferencial, es accionable. Y sí que es verdad que cuestiona el sistema actual o la forma que muchas veces actuamos. Espero que os haya gustado y mucha seguridad y salud para todo el mundo.